Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día lunes 17 de diciembre del año 2018 y el día de hoy queremos continuar analizando el contenido del proyecto de ley de ingresos de la Federación para 2019 que el pasado sábado 15 de diciembre el equipo económico del presidente AMLO presentó ante el Congreso de la Unión. Y el día de hoy nos vamos a centrar en la usurera, leonina y confiscatoria tasa de recargos por prórroga del 0.98% que se consigna en la fracción 1 del artículo 8 de esta ley de ingresos de la Federación para 2009, que trae como consecuencia que en el año de 2019 se cobre un recargo moratorio en la excesiva tasa del 1.47% mensual, una tasa usurera que permitirá que los adeudos de los contribuyentes crezcan considerablemente, ¿verdad? Y que ese crecimiento exponencial dé lugar a que la autoridad prive a los contribuyentes de su patrimonio paulatinamente hasta dejarlos con una mano adelante y otra mano atrás. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho, abogado fiscalista, con una trayectoria personal de 43 años. Soy director de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, ya con una trayectoria de 33 años durante los cuales hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio y la libertad de los mexicanos, de nuestros clientes, de contribuyentes que pagan impuestos. Bien, sin mayor preámbulo, entramos en el tema central de este video. El artículo 8 de la Ley Federal de Ingresos de la Federación para 2019 es una copia exacta del artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio 2018 que el año pasado propuso Enrique Peña Nieto. Bien, por lo tanto, en materia de recargos moratorios no vemos un solo cambio, mucho menos una transformación que beneficie a los contribuyentes mexicanos, que también somos integrantes del soberano pueblo de México y que además con el pago de nuestras contribuciones cubrimos el gasto público y también cubrimos el gasto social en beneficio de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Por lo tanto, nuestro gobierno debe buscar el beneficio de todos los mexicanos, desde luego el beneficio de los contribuyentes que con sus contribuciones hacen posible que el gobierno tenga gasto público y tenga gasto social en beneficio de los mexicanos en situaciones de alta vulnerabilidad. Bien, el artículo 21, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, que ojalá lo tenga yo a la vista, establece claramente que los recargos son una indemnización que los contribuyentes debemos pagar al fisco federal como una indemnización por la falta de pago oportuno de los impuestos. Cuando yo pago oportunamente mis impuestos, estoy cumpliendo con la ley en tiempo y forma. Cuando yo pago fuera de plazo, extemporáneamente los impuestos, ¿verdad? Yo entonces me hago acreedor a pagar recargos moratorios, pero el recargo moratorio no es un castigo, no, el recargo moratorio es una indemnización que yo le debo entregar al fisco por la falta de pago oportuno de mis impuestos. El artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, en su primer párrafo, parte inicial, claramente señala que cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Además, señala con toda precisión el texto legal, además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Entonces los recargos moratorios no son un castigo, sino son una indemnización que los contribuyentes deben pagarle al fisco por la falta de pago oportuno de las contribuciones a su cargo. Esta indemnización, como toda indemnización, debe ser equivalente al daño o al perjuicio causado.
si nosotros causamos un daño o un perjuicio y tenemos legalmente la obligación de indemnizar por ese daño o perjuicio causado, la reparación del daño, la reparación del perjuicio, ¿verdad?, debe ser equivalente al daño causado o al perjuicio causado. Por lo tanto, es importante que el recargo sea equivalente al daño o perjuicio causado al fisco por la falta de pago oportuno, pero eso no se ha respetado en nuestra legislación fiscal, nunca se ha hecho eso, porque recordemos que todas nuestras leyes fiscales, todas, durante todos los sexenios, siempre han sido indicadas, han sido dictadas por el gran capital mundial, ¿verdad? Por el gran capital mundial, quien es el que da reglas sobre cómo se debe manejar la materia fiscal, entre otros temas, cómo se debe manejar el cobro de recargos moratorios. Para demostrar que este recargo moratorio no es proporcional, vamos a mencionar brevemente que en el documento que presentó el sábado 15 de diciembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este documento lo publicó como Boletín 9 el 15 de diciembre de 2018, titulado Presentación de la propuesta del paquete económico 2018. Voy a mostrárselos para que ustedes lo puedan ver. Es un boletín 009 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y denominado Presentación de la propuesta del paquete económico 2019. Bien, ese documento ustedes lo pueden obtener fácilmente en internet, bajándolo de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y nos vamos a ir directamente al último párrafo de la página 6 de este documento, en el que textualmente se dice lo siguiente, página 6, último párrafo. Para el cierre de 2019 se considera la inflación de 3.4 proyectada por el Banco de México. Un tipo de cambio nominal en promedio de 20 pesos por dólar, y aquí viene lo que nos interesa, y una tasa de interés nominal promedio de CETES a 28 días de 8.3%. Quiero precisar que esta tasa de interés del 8.3% es una tasa anualizada. Entonces, pues, el gobierno, de acuerdo con este documento, a todos aquellos que invierten en CETES a 28 días, les paga un interés del 8.3, pero tasa anualizada. Si nosotros dividimos la tasa anualizada del 8.3 entre 12 meses, entonces resulta que el gobierno paga por mes en CETES de 28 días una tasa mensual del 0.69%, de interés a quienes invierten en CETES. Por lo tanto, si esa es la tasa que paga el fisco, esa es la tasa que debiera cobrar como recargo moratorio. Voy a explicarlo por qué. Si yo pago mis impuestos a tiempo, con toda oportunidad, y supongamos que el fisco, el importe que yo pagué de impuestos, lo invirtiera en CETES a 28 días, eso significaría que los impuestos que yo pagué invertidos en CETES a 28 días le generarían una tasa de interés anual del 8.3% y una tasa mensual de interés del 0.69%. Si equivocadamente yo no pago mis impuestos a tiempo y como consecuencia de ello, pongamos, el fisco, al no tener en su poder mi pago de impuestos puntual, no puede invertir en CETES lo que yo pagué de impuestos, entonces el fisco estaría dejando de invertir en CETES lo que yo pagué de impuestos y consecuentemente dejaría de obtener la tasa anual del 8.3 sobre lo que pagué de impuestos, y dejaría también de percibir la tasa mensual
del 0.69%, ya que no pudo invertir lo que yo pagué de impuestos por no haberlos pagado. Entonces yo le estaría causando al fisco un perjuicio, en tanto que no podría obtener sobre lo que yo pagué de impuestos, no podría obtener el 0.69% de interés mensual y no podría obtener el 8.3% de interés anual, porque yo no pagué mis impuestos. Entonces yo debo repararle al fisco el daño y el perjuicio que le causé. Por lo tanto, la indemnización que yo le debo pagar al fisco, que es el recargo moratorio, debe ser equivalente al daño que yo le provoqué. Si yo le impedí obtener un interés del 0.69%, yo debo de indemnizarlo con una tasa de recargos moratorios del 0.69%. Si yo le impedí obtener una tasa anualizada del 8.3%, entonces yo debo pagar una tasa anualizada de recargos moratorios del 8.3%, porque con esa tasa del 8.3% anual de recargos moratorios estaría yo reparando el daño que le causé, aclarando que la indemnización, para ser justa, siempre tiene que ser equivalente al daño o al perjuicio causado. Sorpresivamente, los recargos siempre han tenido una tasa muy elevada, una tasa usurera, una tasa leonina, ¿verdad?, en perjuicio de los contribuyentes mexicanos. Desde el año 2004 hasta el año 2017, la tasa del recargo por prórroga se mantuvo en el 0.75% y consecuentemente la tasa de recargo moratorio se mantuvo en el 1.13%, que nos daba una tasa anual del 13.56%, una tasa del 13.56%. Sin embargo, esa tasa era exageradamente elevada, porque en este año, por ejemplo, no hay una sola inversión que te dé un interés real mensual del 1.13%, y no hay una inversión que te dé anualizada una tasa de interés del 13.56%. No hay. Las tasas que nos pagan por inversiones son todas ellas sumamente inferiores. Bien, no obstante que ya de por sí era gravosa, era excesiva la tasa de interés del recargo mensual moratorio, ¿verdad?, y del recargo por prórroga, el gran capital mundial, sabedor de que a partir del 2019 se va a combatir frontalmente la evasión fiscal, se van a multiplicar las revisiones fiscales, las cartas de invitación, se va a endurecer el cobro de impuestos y se va a obtener el cobro de los impuestos omitidos, ¿verdad? Ve la oportunidad de incrementar el cobro. ¿Cómo? Pues simplemente incrementando la tasa del recargo por prórroga. Como ya sabía que esto iba a ocurrir en el año de 2019, a partir del 2019, y como ya tenía previsto y contemplado que el próximo presidente de la República fuera Andrés Manuel López Obrador, y porque no quería a él causarle molestias, desprestigio, en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador iba a aumentar la tasa de recargos, por eso desde 2018, con un año de anticipación, le dio la orden a Enrique Peña Nieto para que él fuera el que incrementara la tasa de recargos por prórroga en la Ley de Ingresos de la Federación en 2018, y consecuentemente también incrementara la tasa de recargos moratorios. Por eso, en la Ley de Ingresos de la Federación de 2018, en su artículo 8, se establece que la tasa de recargos por mora será del 0.98%, consecuentemente la tasa de recargos moratorios sería del 1.47%. Con eso se incrementó considerablemente el cobro de recargos moratorios a los contribuyentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ley de ingresos que propone para 2019, mantiene la tasa de recargo por prórroga del 0.98% y por lo tanto mantiene la tasa de recargo moratorio del 1.47%,
Todo esto, desde luego, siguiendo indicaciones del gran capital mundial. Yo quisiera saber cuáles fueron los estudios que hizo Carlos Ursúa y todas las demás autoridades hacendarias para concluir que el recargo moratorio, el recargo moratorio justo, debe ser en 2019 del 0.98%, y yo quisiera saber qué elementos tomó en consideración Carlos Ursúa y todo el equipo hacendario para concluir que es justo que los contribuyentes paguen el recargo moratorio del 1.47 mensual. ¿Verdad? El presidente AMLO dice que es una persona espiritual. Yo quisiera saber cómo espiritualmente se justifica que el recargo moratorio en 2019 se mantenga en el 1.47% cuando ninguna inversión te paga ese interés mensual, ni siquiera los CETES a 28 días, porque en 2019 los CETES a 28 días pagarán un interés mensual del 0.69% y un interés anualizado del 8.3%. Entonces, ¿qué valores espirituales se toman en cuenta para imponer a los contribuyentes la carga onerosísima de pagar un interés, un recargo moratorio del 1.47% mensual, cuando el recargo moratorio no es un castigo, sino es una indemnización que debe ser equivalente al daño causado? Y si por no pagar los impuestos, suponiendo que el gobierno los pensara invertir en CETES, si por no pagar los impuestos a tiempo le impedimos al gobierno obtener un interés mensual del 0.69 y un interés anual del 8.3, lo justo sería que el recargo moratorio fuera del 0.69% y anualizado del 8.3, el recargo anual, para reparar el daño. El recargo moratorio no es un castigo, es una indemnización. A aquel contribuyente que equivocadamente omite impuestos, también lo castigan, pero el castigo son las multas económicas, no los recargos. Cuando un contribuyente omite impuestos, se hace acreedor a una sanción, incurre en una infracción y se hace acreedor a una sanción. Sanciones que están previstas en los primeros 3 párrafos del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, que disponen que cuando un contribuyente no paga a tiempo sus contribuciones, pero las paga cuando está siendo revisado durante la revisión fiscal, entonces se hace acreedor a una multa equivalente al 20% del impuesto histórico omitido. Si lo que el contribuyente omitió fue 1.000.000 de pesos, su multa sería de 200,000 pesos si paga los impuestos omitidos durante la revisión. Si el contribuyente no paga los impuestos durante la revisión, sino los paga después de que concluyó la revisión fiscal, pero antes de que le emitan el crédito, entonces la multa que pagará será del 30% del impuesto histórico omitido. Si el impuesto histórico omitido fue de 1.000.000 de pesos, la multa que tendría que pagar en este supuesto el contribuyente después de que concluyó la revisión y antes de que le notifiquen el crédito sería de 300,000 pesos. 300,000 pesos. Y si el contribuyente definitivamente no se corrige, nunca paga los impuestos a pesar de que fue revisado y la autoridad tiene que notificarle un crédito fiscal, en esta resolución determinante del crédito fiscal ya le impone una multa del 55% del impuesto histórico omitido. Si el contribuyente omitió 1.000.000 de pesos, su multa sería de 550,000 pesos. Y en ciertos casos la ley señala aumentos de multa. Por ejemplo, si el contribuyente omitió impuestos porque equivocadamente adquirió, dedujo y acreditó comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, se hace acreedor a un aumento de multa del 60% del impuesto histórico omitido. Esto es, además de las otras multas, le impondrían un aumento de multa de 600,000 pesos. Si el contribuyente no se corrigió y le llegan las multas y le llega el crédito, en ese crédito vendrían incluidas la multa de 550,000 pesos más el aumento de multa de 600,000 pesos por haber utilizado comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Multa y aumento de multa suman la cantidad de 1.150.000 pesos,
que es equivalente al 115% del impuesto histórico omitido, porque el contribuyente nada más omitió 1 millón, pero ahora las multas son de 1.150.000 pesos. Ese es el castigo que se le aplicaría por haber omitido impuestos a este contribuyente. Unas multas que son verdaderamente exorbitantes, que acaban con cualquier contribuyente, ¿verdad? Pero ese en todo caso es el castigo. El recargo moratorio no es un castigo, es una indemnización. Por lo tanto, el recargo moratorio, si el CETES a 28 días paga una tasa anual de 8.3, lo justo es que el recargo moratorio sea del 8.3 anual. Y si el CETES a 28 días paga un interés del 0.69% mensual, lo justo sería que el recargo moratorio tuviera una tasa mensual del 0.069%. Si se buscara en México la justicia tributaria, que los contribuyentes paguen lo adeudado, pero que puedan seguir adelante operando, funcionando, ¿sí está claro? Pero como la idea es de que la idea es de que los contribuyentes no tengan el dinero para pagar los impuestos. Como no tienen para pagar, les embarguen sus bienes, los pierdan, y después estos bienes embargados al contribuyente se le den al SAE para que los enajene a centavos en favor del capital mundial, ¿verdad? Y los mexicanos cada vez más vayamos perdiendo patrimonio. Para eso una excelente estrategia es exactamente poner un recargo moratorio usurero, un recargo moratorio leonino y confiscatorio, y esa es la indicación que dio el capital mundial al presidente Peña, y es una indicación que el presidente AMLO respeta y sigue manteniendo, porque tanto Peña como Andrés Manuel López Obrador siguen los dictados neoliberales del gran capital mundial, todos ellos en perjuicio de los contribuyentes mexicanos, ¿verdad? Entonces, pues, vemos cómo el recargo moratorio permite artificialmente incrementar excesivamente mes a mes los adeudos fiscales. Porque fíjense usted nada más la maldad. El impuesto histórico, cuando nosotros omitimos un impuesto histórico, lo primero que hace el gobierno para cobrarnos ese impuesto histórico omitido es actualizar su monto. ¿Qué significa eso de actualizar su monto? Bueno, pues significa que al impuesto histórico omitido que no pagamos, desde que debió pagarse hasta el momento en que lo paguemos, le cargan la inflación que se generó en ese periodo. Si la inflación fue del 4.5%, esa inflación se la cargan al impuesto histórico omitido, y entonces en el impuesto omitido actualizado ya va el impuesto histórico más la inflación que se incorpora a cargo del contribuyente gracias a la actualización de montos que está prevista en el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Quiero destacar que la inflación siempre se genera por las malas políticas públicas, tanto del Banco de México como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como del gobierno. Pues no obstante que los causantes de la inflación son las autoridades, en el pago de impuestos, toda esa inflación generada por el gobierno debe ser pagada a su costo por el contribuyente. En los próximos meses y años puede desatarse una exagerada inflación, y si esto ocurre, eso significará que la actualización de las contribuciones adeudadas también se irá a las nubes. A mayor inflación, mayor actualización. Si tú quieres quitarme mis bienes, ¿qué te conviene? Que la inflación sea baja para que yo pague poca actualización, o te conviene que la inflación sea alta para que yo pague mucha inflación. Evidentemente al gran capital mundial le conviene que la inflación sea alta para que la actualización sea elevada, y así los créditos crezcan exponencialmente y más fácil sea quitarnos nuestro patrimonio. Por eso es previsible que en los próximos años la inflación se desate en una forma verdaderamente tremenda. Esto parece estarse preparando, por eso durante este año, ¿verdad?, se empiezan a sacar de circulación los billetes de 20 pesos, que ya no va a haber una nueva emisión de billetes de 20 pesos. Por eso se planea que haya billetes de 1,000 pesos,
de 2,000 pesos. Incluso está en puerta que a futuro, para allá por el 2023, habrá billetes de mayor denominación. En este momento no recuerdo de 5,000 o de 10,000 pesos. Pero todo esto lo está proyectando el Banco de México, porque obviamente el Banco de México, que también sigue indicaciones del gran capital mundial, sabe lo que va a pasar. Sabe lo que va a pasar, por eso está planeando emitir a futuro billetes de mayor denominación, porque con mayor inflación se pierde el poder adquisitivo, entre otras cosas. Por eso se requieren billetes de mayor denominación. Pero lo que nos interesa es decir que a mayor inflación, mayor actualización. Bien, ya nos cargaron la inflación, ya la pagamos nosotros con la actualización del impuesto histórico. Y ahora, sobre ese impuesto histórico actualizado, que ya creció, ahora nos van a cobrar los recargos moratorios usureros del 1.47% mensual. Vamos a poner un pequeño ejemplo sobre cómo los créditos crecen exponencialmente con el recargo usurero del 1.47%. Imaginemos que un contribuyente tiene una deuda fiscal de 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos. Eso es lo que dejó de pagar. Y lo dejó de pagar hace un año. Imaginemos que en ese año la inflación fue del 4%. Entonces, a través de los índices nacionales de precios al consumidor, va a obtenerse un factor de actualización del 4%. Por lo tanto, cuando nos cobra la autoridad, nos cobra 1,000,000 de pesos más el 4% de inflación, ya nos da 40,000 pesos. 40,000 pesos, y entonces ya tenemos impuesto actualizado de 1,040,000 pesos. Y sobre esto se van a calcular los recargos moratorios de un año, porque ese adeudo tiene un año de antigüedad. La tasa mensual de recargos del 1.47 la multiplicamos por 12 meses y entonces obtenemos una tasa anual del 17.64%. Si nosotros multiplicamos 1,040,000 pesos por la tasa total de recargos del 17.64%, resulta que se generan recargos de 183,456 pesos. Imaginemos que el contribuyente no corrigió su situación fiscal, motivo por el cual le imponen una multa de 550,000 pesos. Y además imaginemos que el contribuyente omitió el 1,000,000 de pesos porque compró facturas que amparan operaciones inexistentes y equivocadamente las dedujo y las acreditó. Entonces se hace acreedor a un aumento de multa de 600,000 pesos. Hagamos la suma de 1,000,000 de pesos impuesto histórico, más 40,000 pesos de actualización, más 183,456 pesos de recargos, más 550,000 pesos de multa, más 600,000 pesos de aumento de multa, nos da un total de 2,373,456 pesos. Y recuerden que lo que omitió el contribuyente fue 1,000,000 de pesos. Y ahora resulta que le van a cobrar 2,373,456 pesos, de los cuales 183,456 pesos corresponden a recargos moratorios, gracias a la usurera tasa mensual del 1.47% y a la usurera tasa anual del 17.64%. En el ejemplo que estamos mencionando, el contribuyente solamente perdería 2,373,456 pesos si en el momento en que la autoridad le requiere de pago, el contribuyente tiene bastante liquidez, de tal suerte que al momento de que se le requiere el pago, el contribuyente paga con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario o mediante transferencia electrónica de fondos, paga la cantidad de 2,373,456 pesos. Pero vean ustedes, hace un año el contribuyente omitió 1,000,000 de pesos y ahora, un año después, está pagando por ese 1,000,000 de pesos que omitió
está pagando 2.373.456 pesos. Esto es un verdadero robo. Lo justo es que si el contribuyente omitió 1.000.000 de pesos, cuando pague el 1.000.000 de pesos, con un recargo que realmente repare el daño, no con un recargo leonino, y con unas multas justas, no con estas multas del 550, del 55% o del 60%, que sumadas dan unas multas del 115%. Multas confiscatorias que también perjudican gravemente a los contribuyentes y en general al pueblo mexicano. Pero esta pérdida puede todavía ser mayor si al momento en que el contribuyente es requerido de pago por la autoridad fiscal para que pague 2.373.456 pesos, el contribuyente no tiene ese dinero, motivo por el cual el fisco procede a embargar sus bienes. Supongamos que el contribuyente tiene un inmueble que vale, por decir algo, vamos a poner un inmueble que vale 10 millones de pesos. El fisco procedería a embargar ese inmueble por 10 millones de pesos, ¿verdad? Todos los que andamos en la materia fiscal sabemos que las valuaciones que hace la autoridad de los bienes embargados son insignificantes. Por lo tanto, es posible que este bien inmueble que vale 10 millones, el fisco lo valúe en 3 millones de pesos. Esa es la valuación que hace el fisco. Está valuado en 3 millones de pesos. El Código Fiscal dice que los bienes salen a remate en las 2/3 partes del valor de avalúo. Por lo tanto, este inmueble saldría a remate en 2 millones de pesos, que serían las 2/3 partes del valor de avalúo. Si no se remata el bien, que no se va a rematar porque el SAT hace esos procedimientos con mucha opacidad para que nadie se entere y no se rematen los bienes, entonces como no se remató en el único remate que hay, entonces el Código Fiscal dispone que ese bien se lo va a adjudicar el fisco al 60% del valor de avalúo, lo que significa que como el bien fue valuado en 3 millones de pesos, el 60% es 1.800.000 y entonces ese inmueble se lo adjudica el fisco a un valor de 1.800.000 pesos. Recordemos que el contribuyente que omitió hace un año 1.000.000 de pesos, ahorita ya le están cobrando 2.373.456 pesos, menos el 1.800.000 pesos en que fue adjudicado el inmueble, que realmente vale 10 millones, pero que injustamente fue evaluado en 3 millones, entonces tenemos que 2.373.456 pesos menos 1.800.000 pesos, que fue lo que se adjudicó el fisco, todavía queda a deber el contribuyente 573.456 pesos, a pesar de que ya le quitaron un inmueble que realmente vale 10 millones, que ilegal y deshonestamente fue evaluado en 3 millones y que el fisco se adjudicó en 1.800.000, y a pesar de que nada más debía 1.000.000 de pesos, todavía sigue debiendo 573.456 pesos, a pesar de que ya perdió un bien inmueble. Esta es la maldad, esta es la iniquidad de las leyes fiscales, que no pretenden recuperar de los contribuyentes lo que quedaron a deber de impuestos, sino que con el pretexto de que no pagaste tus impuestos a tiempo, ¿verdad? Ahora yo ese pretexto lo utilizo para dejarte sin nada, para quitarte todos tus bienes con un valor de mercado real muy superior a tu adeudo original. Desde luego, este inmueble se lo va a pasar el SAT al SAE para que el SAE lo enajene. El SAE lo va a enajenar en centavos a manos del gran capital mundial, de integrantes del gran capital mundial, lo va a enajenar a centavos. Esos centavos son los que le van a entrar a Hacienda, y esos centavos no alcanzan a recuperar, no alcanzan para que Hacienda recupere lo que gastó en la revisión fiscal. Por eso en la Ley de Ingresos de la Federación se establece que
por la recuperación de contribuciones causadas en ejercicios anteriores que no se han pagado ni liquidado, ¿verdad? En lugar de que el fisco tenga ingresos, en realidad va a tener este año una pérdida de 485.600.000 pesos, porque los bienes millonarios que el gobierno nos quita a los mexicanos, los vende a centavos a través del SAE, y estos centavos que regresan a Hacienda no alcanzan ni siquiera para pagar lo que gastó en fiscalizar y embargar bienes de los contribuyentes. Obviamente, este embargo de bienes que se van a hacer a los contribuyentes no benefician a los pobres, porque no ingresó un solo peso al fisco, tuvo pérdida en esas revisiones. Entonces resulta que a los mexicanos que tienen patrimonio les quitan su patrimonio, ¿verdad? Pero esto no es en beneficio de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, sino en beneficio del gran capital mundial que se queda con nuestras propiedades pagando centavos. Pero todo este entramado en gran parte se puede hacer gracias al recargo por prórroga usurero que se consigna en el artículo 8, fracción 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019 del 0.098% sobre los saldos insolutos, que da origen a que los contribuyentes tengamos que pagar un recargo usurero, un recargo moratorio usurero y leonino del 1.47% mensual. Esto desde luego nos confirma que esta ley de ingresos sigue siendo neoliberal, que beneficia en todo al gran capital mundial, en perjuicio de los mexicanos, de todos, porque a los que tienen patrimonio se los va a quitar, y a pesar de que quitó ese dinero, ese patrimonio, los pobres no van a disfrutar de un solo peso de los bienes que les quitaron a los que tienen dinero. Es una traición total al pueblo mexicano por parte de sus empleados, los integrantes del gobierno. Bien, estimados amigos, esto es importante que lo sepamos nosotros, porque muchas veces nosotros hasta pensamos como contribuyentes que somos unos fracasados, porque por más que trabajamos, que cuidamos el gasto, etcétera, etcétera, no nos alcanza para pagar impuestos. No, es que las leyes están hechas para que no se puedan pagar impuestos, y un dato fundamental es la tasa mensual de recargos moratorios. Si realmente el gobierno del presidente AMLO se preocupara por los mexicanos, por la economía de los mexicanos, y pretendiera que todos los mexicanos, todos los 120 millones, tanto los ricos como los pobres, saliéramos adelante y triunfáramos en un futuro, convirtiendo a México en una potencia económica, ¿verdad? Lo primero que tendría que hacer sería, primero, entre otras cosas, reducir el monto excesivo del recargo por prórroga usurero del 0.98% y reducir el leonino recargo moratorio del 1.47% mensual. Yo estuve muy atento a este artículo, quise ver cómo se iba a manejar el recargo moratorio y el recargo por prórroga, y con tristeza al ver este artículo, que es copia fiel de lo que hizo Peña Nieto, pues me doy cuenta, y eso es lo que comparto con ustedes, que esta ley de ingresos de la Federación sigue siendo neoliberal, que desafortunadamente nuestro actual gobierno sigue manejando políticas neoliberales en perjuicio de todos los mexicanos, que favorecen y siguen los dictados del gran capital mundial, para que este último consiga su meta de apoderarse de todas las riquezas personales de los mexicanos. Bien, esta es una alerta, este es un dato duro. Ya vimos que el recargo moratorio es excesivo, que si bien es cierto que Andrés Manuel López Obrador de palabra critica al presidente Peña, lo cierto es que, tratándose de la ley de ingresos, prácticamente copió y pegó la ley de ingresos del 2018, propuesta y aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Mexicanos, los peligros que nos van a acechar en este sexenio son tremendos. Yo ruego a Dios que ilumine nuestro entendimiento, que nos dé fuerza y fortaleza,
y que nos proteja y nos bendiga para salir adelante a pesar de los graves peligros que nos acechan como pueblo, a pobres y a ricos, porque si los ricos pierden su patrimonio, se cerrarán sus empresas. Millones de mexicanos serán lanzados al desempleo. Sus familias quedarán sin el sustento. El número de pobres se incrementará con los nuevos desempleados y con sus familias. El número de pobres se incrementará con los mexicanos que perdieron su patrimonio y sus familias. Cada día será más reducido el número de negocios. Por lo tanto, los ingresos tributarios también sufrirán una disminución considerable, porque habrá menos contribuyentes y cada uno de ellos con menos actividad económica, porque cada día subsistirán menos contribuyentes, habrá menos clientes, menos ventas, menos ingresos, menos pagos de impuestos, ¿verdad? El gobierno tendrá ingresos tributarios tan reducidos que muchas de los programas sociales que se ofrecen para 2019 serán cancelados en el 2023, en el 2024, de tal suerte que los millones y millones de mexicanos que vivan en la pobreza y en la pobreza extrema en esos años, que serán muy superiores a 60 millones, ¿verdad? Por un lado, no tendrán forma de ganarse la vida porque ya no hay empresas, porque hay mucho desempleo, y por otro lado, los programas sociales que recibían ya no los van a recibir porque el gobierno ya no tiene recursos después de haber acabado con los contribuyentes, quitándoles sus propiedades y regalándoselas al gran capital mundial. Y entonces la vida se convertirá en un verdadero calvario para todos. Y un punto fundamental para que esto ocurra es la excesiva tasa de recargos del 1.47% mensual, que se mantiene en la fracción 1 del artículo 8 de la Ley Federal de Ingresos de la Federación para 2019, una ley totalmente neoliberal, ¿verdad?, que beneficia al capital mundial y que perjudica al soberano pueblo mexicano. Dios nos proteja y nos bendiga. Muy buenas tardes, compatriotas.